Hay mañanas en que la tierra no espera que uno esté listo, pero esa mañana no era como las otras. El cafetal amaneció cargado, rojo, perfecto para la cosecha, y al mismo tiempo, en el pueblo, ya estaban haciendo cuentas sobre cuánto tiempo tardaría ella en perderlo todo, porque Refugio Montoya de Castellanos acababa de enterrar a su marido hacía menos de 24 horas, y en Zimpisagua, una mujer sola no dirigía una hacienda. La perdía, pero había algo que nadie sabía todavía. Refugio no estaba caminando entre las plantas para despedirse del cafetal. Estaba ahí, para defenderlo. Si alguna vez la vida te puso frente a algo que todos daban por perdido, suscríbete ahora a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana. Porque esta historia no empieza cuando todo se rompe, empieza cuando alguien decide no dejar que se rompa. El cuerpo de Benigno Castellanos había empezado a arder en fiebre el martes de esa semana. No una fiebre suave, de las que se tratan con té de gordolobo y un día en cama. Una fiebre de las que entran de golpe y no avisan, de las que transforman a un hombre de 44 años en algo frágil y desconocido en cuestión de horas. Para el miércoles en la noche ya no podía incorporarse. Para el jueves ya no hablaba con claridad. Decía cosas que no eran de ese cuarto ni de ese año. Mencionaba nombres de personas que Refugio no conocía y lugares donde nunca había estado. El médico de Coatepec llegó el jueves por la tarde. Revisó a Benigno con la cara seria de quien ya sabe lo que hay antes de terminar de revisar y dijo que era tifoidea, que había que rezar, que en estos casos la voluntad de Dios era lo único que pesaba más que la medicina y que la medicina en este caso no pesaba mucho. Refugio había rezado. También había puesto paños fríos en la frente y el cuello de Benigno cada 2 horas sin dormir. Había hervido agua y había preparado caldos que él no podía tragar. Había mandado a Felipe Mondragón a caballo a las 11 de la noche del jueves a traer otro médico desde Xalapa, un médico que le habían recomendado como mejor que el de Coatepec, que llegó a las 5 de la mañana del viernes con su maletín y su cara de hombre que ha viajado de noche y que miró a Benigno y supo exactamente lo mismo que el primero, pero cobró el doble por decirlo. El sábado al mediodía Benigno cerró los ojos de una manera diferente a todas las veces anteriores que los había cerrado. Y Refugio, que estaba sentada junto a la cama con la mano de él entre las 2 manos suyas, sintió el momento exacto en que algo se fue. No supo cómo describirlo después, cuando Candelaria Patiño le preguntó. Solo supo que hubo un momento antes y un momento después, y que el después era irreversible. Tenían 16 años casados. No tuvieron hijos. Eso era lo primero que diría la gente de Zimpisagua. Refugio lo sabía sin necesidad de confirmarlo. Lo primero que pensarían los cuñados cuando llegara la noticia. Lo primero que calcularía mentalmente el notario cuando llegara la hora de ver los papeles. Sin hijos, la hacienda quedaba en manos de la viuda, según los papeles. Sí, pero la viuda sin hijos era en ese México de 1934. En esa sierra de Coatepec, en ese pueblo de Zimpisagua, una mujer que el tiempo iba a borrar tarde o temprano. Eso creían ellos. Eso creería don Elías Treviño, el hermano mayor de Benigno, hombre de tierra y de costumbre, que había visto siempre la hacienda de su hermano, como algo que tarde o temprano iba a volver a la familia de los Treviño, porque así funcionaban las cosas, cuando Dios y la naturaleza ponían a una mujer sola, a cargo de lo que debería tener un hombre al frente. Y eso creería Nazario Chavero, el mayordomo que llevaba 12 años en el cafetal, creyendo que la hacienda se dirigía sola y que él era el instrumento fiel de una dirección que venía de arriba. De Benigno, siempre de Benigno, y que nunca había contemplado la posibilidad de que esa dirección viniera de quien ahora la miraba cruzar el patio con vara de fresno en la mano y botas embarradas antes del amanecer. Refugio conocía los papeles de la hacienda mejor que cualquiera de ellos. Los había ordenado, cosido, catalogado y guardado ella cuando Benigno empezó a tener problemas con la vista hace 3 años. Los había leído, no una vez sino varias,
con la atención de quien lee, no por curiosidad, sino por necesidad de entender. Los había guardado en la caja de cedro bajo la cama, la misma caja donde Benigno guardaba el dinero de la caja chica y los recibos del banco de Coatepec. Sabía que la escritura estaba a nombre de Benigno Castellanos Fuentes y de su legítima esposa, Refugio Montoya de Castellanos, y que a la muerte de cualquiera de los dos, la propiedad pasaba íntegra al cónyuge sobreviviente, sin condiciones, sin tutela, sin necesidad de aprobación de ningún pariente político. Eso decían los papeles con claridad, que no admitía interpretación. Pero los papeles no cosechan café, y eso era el problema verdadero que Refugio tenía claro desde la primera hora de esa primera mañana entre las plantas. No don Elías con sus pretensiones, no Nazario con su lealtad dividida, no el presidente municipal de Simpisagua, que era hombre de los Treviño desde hacía años. El problema verdadero era que en 4 semanas, 5 a lo mucho, dependiendo de cómo se comportara el cielo de octubre, la cosecha de café, que representaba el ingreso íntegro del año entero para el cafetal, iba a estar perdida si nadie la coordinaba con cabeza y con experiencia. Y coordinar una cosecha de café en la sierra de Coatepec no era cosa de voluntad, ni de buenas intenciones, ni de papeles correctamente firmados. Era logística concreta y específica. Era saber exactamente qué parcela maduró primero y cuál podía esperar una semana más. Era calcular cuántos jornaleros hacían falta por hectárea en cada etapa del corte. Era conocer el acuerdo con los jornaleros de Naolinco que venían cada temporada, y que si no encontraban trato justo a tiempo, se iban a otra hacienda sin mirar atrás. Era entender el proceso del beneficio, el despulpado que tenía que empezar el mismo día del corte, el fermentado que había que controlar por horas, el lavado, el secado en patio que dependía del sol y del viento y de cuánta humedad había en el aire. Era negociar con el beneficiador de Coatepec para que no le robara en el precio usando la ignorancia de ella como palanca. Era administrar el dinero en caja de manera que alcanara para pagar jornales semanales, insumos, transporte y gastos imprevistos hasta que llegara el ingreso de la venta. Benigno le había explicado todo eso, no en una sola lección, no con la intención pedagógica de quien enseña, porque sabe que algún día va a faltar. Se lo había explicado en pedazos, en las tardes de lluvia, cuando no había más que hacer que sentarse en el corredor y hablar, en las noches de calor, cuando el cuerpo de los dos buscaba el fresco de la oscuridad y la conversación salía sola en los recorridos que hacían juntos por las parcelas, cuando la vista de él todavía alcanzaba para ver los granos de cerca. Benigno hablaba del cafetal como hablan los hombres de campo de lo que quieren, con orgullo contenido, con palabras exactas, con el placer de explicar algo que uno domina a alguien que uno respeta lo suficiente para creer que puede entender. Y Refugio había escuchado, no pasivamente, no como quien escucha por cortesía. Había escuchado con esa atención que se parece al almacenamiento, que guarda no solo las palabras, sino el orden en que llegaron y el porqué de cada una. Eso era lo que nadie sabía todavía en Simpisagua, ni en el cafetal, ni en ninguna parte. Que Refugio Montoya de Castellanos había escuchado cada palabra y que esas palabras ahora eran suyos, porque Benigno ya no estaba para reclamarlas. Don Elías Treviño llegó al mediodía del día siguiente al entierro. No llegó solo. Traía consigo a su hijo Rosendo, un muchacho de 22 años, con las botas limpias y el bigote recién empezado, que miraba la hacienda con el mismo apetito mal disimulado de su padre, y traía también esa manera de entrar a un lugar que tienen los hombres que creen que el lugar ya es suyo, sin pedir permiso, midiendo con los ojos las paredes, calculando. Se sentaron en la sala principal, donde todavía había flores del velorio, y el aire olía a copal y a café, y a esa tristeza particular de las casas que acaban de quedarse sin alguien. Refugio les sirvió café sin preguntarles si querían, porque en esa casa el café siempre se servía a quien llegaba,
y la muerte de Benigno no había cambiado esa regla. Don Elías tomó su taza y la miró antes de beberla, como si calculara también el café. «Cuñada», dijo, y usó esa palabra como se usa una llave maestra, con la presunción de que abre todo. «Hay que hablar de lo que sigue». «Hay que hablar», dijo Refugio, y se sentó frente a él, sin cruzar los brazos y sin apartar la vista. «La cosecha empieza pronto». «En 10 días», lo corrigió ella. «La parcela del norte ya está en punto. Si Nazario no ha comenzado la preparación de los costales es porque nadie se lo ha pedido todavía. Pero eso se resuelve esta tarde». Don Elías la miró, no con hostilidad todavía, no abiertamente, con algo más calculado, como quien mide la profundidad del agua antes de meter el pie. «Refugio», dijo, y cambió el tono hacia algo que pretendía ser compasión. «Una cosecha de este tamaño no es cosa sencilla. Benigno llevaba años en esto. Conocía cada planta, cada jornalero, cada trato con el beneficiador. Tú eres mujer de casa. No te digo esto para ofenderte, te lo digo porque es la verdad y porque la familia tiene que pensar en proteger lo que Benigno construyó». «Benigno me explicó todo», dijo Refugio. «Cada año, cada temporada, cada detalle del proceso. Y los últimos 3 años, cuando a él le falló la vista, yo llevaba los registros. Los libros de contabilidad, los registros de jornales, los contratos con el beneficiador. Todo. Llevar registros no es lo mismo que dirigir una operación de campo». «Tienes razón», dijo Refugio. «Son cosas distintas. Llevar registros requiere precisión y memoria. Dirigir una operación requiere además autoridad y decisión. Las 4 cosas las tengo yo, y las 4 las voy a ejercer». Hubo un silencio que duró lo suficiente para que Rosendo se incomodara y mirara las flores del velorio en busca de dónde poner los ojos. Don Elías dejó la taza sobre la mesa con una lentitud que no era tranquilidad, sino contención. «Cuñada, no quiero que tengamos problemas entre la familia. Benigno era mi hermano y lo voy a extrañar toda la vida. Pero precisamente por eso, por respeto a lo que él construyó aquí, creo que lo sensato es que alguien con experiencia en estas cosas tome las riendas durante la temporada, solo durante la temporada. Después hablamos». «No hay nada que hablar después», dijo Refugio. «Esta hacienda es mía. Los papeles están en orden y los tengo aquí si quieres verlos ahora mismo». «Los papeles son una cosa», dijo él, con esa sonrisa que no era sonrisa. «El campo es otra». «Sí», dijo Refugio. «Por eso mañana, antes de que salga el sol, ya voy a estar en el cafetal revisando lo que hay que hacer. Y pasado mañana los jornaleros van a tener sus instrucciones para la semana». Don Elías se levantó. Rosendo lo siguió con el reflejo de quien siempre sigue al padre. En la puerta, el cuñado se detuvo y se volvió hacia ella con esa expresión que tienen los hombres de su tipo cuando creen que están siendo generosos con alguien que no merece su generosidad. Si cambias de opinión, el ofrecimiento está. Rosendo puede quedarse aquí y hacerse cargo de la operación. Tú descansas, te recuperas del golpe que acabas de recibir, que es grande, y cuando pase la temporada, hablamos de los números con calma. «Cuando pase la temporada», dijo Refugio, «van a hablar los números solos. Buenos días, don Elías». Nazario Chavero era un hombre de 50 años cumplidos, delgado como vara de sauce con el agua baja, con bigote entrecano que se había puesto gris antes de tiempo, y manos de quien ha cargado costales y manejado machete y dirigido hombres toda la vida adulta. Llevaba 12 años en el cafetal. Había llegado cuando la hacienda era la mitad de lo que era ahora, cuando Benigno tenía 32 años y todavía le brillaban los ojos con los proyectos. Había visto llegar a Refugio como novia joven con el pelo largo y la mirada directa que no había cambiado en 16 años. Había visto nacer y crecer y algunos morir los proyectos de Benigno. La ampliación de la parcela media, el intento fallido con el hule que duró 2 años y costó más de lo que rindió,
la apuesta exitosa con el Maragogipe, que todavía era experimento pero que prometía. Había visto todo eso desde su lugar de mayordomo, que era un lugar de ejecución, no de decisión. Benigno decidía, Nazario ejecutaba. Eso había funcionado 12 años, y Nazario no había tenido razón para cuestionarlo. Ahora Benigno no estaba, y en el lugar de la decisión había una mujer que él nunca había recibido instrucciones directas, que nunca le había dado una orden, que él conocía como la esposa del patrón y no como nada más. Eso era el problema de Nazario, y Refugio lo entendió desde el primer momento en que lo buscó en el almacén esa primera mañana. Lo encontró revisando costales vacíos con la parsimonia de quien no sabe exactamente qué hacer, pero necesita hacer algo. Cuando la vio entrar, se quitó el sombrero, que era su respuesta automática ante la incertidumbre. «Buenos días, señora». «Buenos días, Nazario. Necesito que me expliques el estado exacto de cada parcela. ¿Dónde está la maduración en este momento? ¿Cuántos jornaleros vamos a necesitar por semana en cada etapa del corte? ¿Qué arreglo tienes con los cosechadores de Naolinco? ¿Qué condición tiene la despulpadora? ¿Y cuál es el precio que Benigno habló con el beneficiador de Coatepec para esta temporada?» Nazario la miró. No con mala voluntad, con algo más complicado que eso, algo que Refugio reconoció porque era la cara de alguien que recibe una instrucción clara de quien no reconoce todavía como su superior y que está calculando en tiempo real si obedece, si cuestiona o si encuentra una tercera opción. «Señora Refugio, con todo respeto, estas son cosas que generalmente se hablan conmigo», dijo Refugio. «Ahora, ¿tienes papel?» El zanate cantó en el tejado. Afuera, Felipe Mondragón cruzaba el patio con un costal al hombro sin levantar la vista hacia el almacén, que era su manera de no meterse en algo que todavía no entendía, pero que claramente estaba pasando. Nazario sacó papel. Se sentaron en el almacén sobre dos bancas de madera áspera, y durante una hora larga Nazario habló y Refugio escuchó y escribió. No escribía todo lo que él decía porque no todo era nuevo para ella. Escribía lo que necesitaba confirmar, lo que contradecía lo que Benigno le había explicado en algún momento, lo que revelaba una discrepancia entre los registros que ella llevaba y la realidad que Nazario describía, y las cosas que simplemente no sabía y necesitaba aprender sin pretender que ya las sabía. Al final tenía 3 páginas densas de números, nombres, fechas, cantidades y preguntas. «El precio con el beneficiador», dijo. «Próspero Vallejo. ¿Está firmado en papel o es de palabra?» Nazario no dudó exactamente, pero hubo un ritmo diferente antes de contestar que Refugio notó. «De palabra», dijo. «Don Benigno siempre manejó eso de palabra con don Próspero. Llevan muchos años». «¿Cuánto?» Nazario dijo la cifra. Refugio la anotó sin reacción visible en la cara, pero por dentro hizo la cuenta rápido. Era un precio que estaba por debajo de lo que ella había visto reportado en el periódico agrícola que Benigno recibía de la Ciudad de México y que guardaba en el cajón del escritorio. No era un precio de desastre, era el precio de alguien que lleva años comprando a productores que no tienen alternativa y que sabe exactamente cuánto puede bajar antes de que el productor empiece a buscar otro comprador. Era el precio de la comodidad y de la costumbre. Era el precio de no haberse preguntado nunca si había algo mejor disponible. ¿Cuándo se supone que confirmamos el trato con Vallejo esta temporada? Generalmente, don Benigno lo llamaba a la semana del inicio del corte. «Bien, caminaremos las parcelas esta tarde. Las 3. Tú vienes conmigo». Nazario dudó de nuevo. Esta vez Refugio no esperó. «Nazario, soy la dueña de esta hacienda y tú eres mi mayordomo. ¿Hay algún impedimento para caminar las parcelas juntos esta tarde?» «Ninguno, señora». «A las 3, entonces». Las parcelas del cafetal se extendían por la ladera norte del cerro en 3 niveles, que reflejaban no solo la topografía del terreno, sino la historia de la hacienda misma.
La parcela baja era la original, la que el suegro de Benigno había establecido cuando el café de altura de la Sierra de Coatepec empezaba a ganar reputación en los mercados de Veracruz y de la Ciudad de México. 80 matas de café típica, la variedad clásica, plantas grandes y lentas que no producían el volumen de las variedades nuevas, pero que daban un grano denso, de sabor complejo, con esa acidez brillante que los catadores finos reconocen y que los compradores comunes no saben nombrar pero sienten. Era el café más viejo del cafetal y en cierto modo el más valioso, aunque Vallejo no lo pagara como tal. La parcela media era la que Benigno había ampliado hace 10 años, cuando los precios del café subieron y parecía buen momento para crecer. 120 matas de Bourbon, variedad más moderna, más productiva, más uniforme en la maduración. Era el café que sostenía la operación año a año, el que pagaba los jornales y el mantenimiento y dejaba algo para el cajón del escritorio al final de la temporada. Sin el Bourbon no había el cafetal. Eso lo sabía Refugio. Y luego estaba la parcela alta, el Maragogipe, 40 matas de una variedad que Benigno había empezado a sembrar con la curiosidad del que lee algo en un periódico y decide probarlo. El Maragogipe era café de grano grande, casi el doble del tamaño del típica normal, con un perfil de sabor suave y limpio que ciertos compradores de ciudades grandes estaban empezando a buscar. Benigno había hablado de él con la ilusión del experimento. No sabía si iba a funcionar, no sabía si había mercado real, pero quería intentarlo. Esa parcela era en cierto modo la más personal de la hacienda, la que cargaba la curiosidad de Benigno grabada en cada planta. Refugio caminó las 3 esa tarde con Nazario delante y Felipe Mondragón un paso atrás, porque Felipe había aparecido en el patio a las 3 menos cuarto sin que nadie lo llamara, con sus botas puestas y su sombrero, listo para lo que fuera. En la parcela baja, Refugio se detuvo ante cada grupo de plantas y apretó los granos. Rojo intenso en la mayoría, piel tensa, peso correcto. Listos. Algunos en la orilla sur, todavía amarillos. 2 o 3 días más. Anotó. En la parcela media encontró lo que ya esperaba después de lo que Nazario le había descrito. Maduración dispareja en el sector norte, donde la sombra de los árboles del lindero llegaba más tiempo durante el día y ralentizaba el proceso. Había granos en rojo pleno junto a granos todavía en amarillo intenso en la misma planta, lo que significaba que el corte iba a tener que hacerse en 2 pasadas si querían calidad, y 2 pasadas significaban más tiempo y más jornales. Pero fue en la parcela alta donde el recorrido cambió de tono. Refugio se acuclilló junto a una planta del Maragogipe en la segunda hilera y miró las hojas. Había un amarillo que no era el amarillo de la maduración ni el amarillo del otoño natural. Era un amarillo que venía del nervio central de la hoja hacia afuera, con manchas anaranjadas en la cara inferior que brillaban ligeramente cuando la luz las tocaba. Conocía ese color. Benigno le había mostrado una fotografía en la revista agrícola una vez, señalando con el dedo y diciendo: «Esto es lo que hay que evitar, esto es lo que puede acabar con una parcela entera si uno no actúa rápido». «¿Qué es esto?», dijo, aunque ya lo sabía. Nazario se acuclilló junto a ella. Tomó una hoja entre los dedos. La giró, la miró. Se levantó con la expresión de quien confirma algo que esperaba tener que confirmar tarde o temprano. «Es Roya», dijo. «Emileia Bastatrix. Empezó hace como 3 semanas. Yo la vi aparecer, pero don Benigno ya estaba muy malo y no quise cargarlo con más. El impacto fue real. No lo dejó ver en la cara, pero lo sintió en el pecho como un puño apretado. La roya del cafeto era el hongo que había arrasado con cafetales enteros en otras regiones. Se extendía en los días húmedos, viajaba en el viento, se instalaba en las hojas y mataba la planta desde arriba hasta la raíz, si uno no intervenía con rapidez y con el tratamiento correcto.
Las 40 matas del Maragogipe eran el proyecto más ambicioso de Benigno, el que podía abrirle a El Cafetal una puerta a un mercado diferente. Perderlas era perder esa cosecha, sí, pero también era perder 3 años de crecimiento y la posibilidad de algo mejor que el precio de Vallejo. ¿Cuántas plantas están afectadas? 12, tal vez 15, las del sector poniente, donde la humedad se queda más tiempo en la mañana. ¿Tienes caldo bordelés? Algo en el almacén, no suficiente para tratar toda la parcela. ¿Cuánto falta? Nazario hizo la cuenta en voz alta, dijo la cantidad. Refugio sacó su papel y escribió el número. Mañana en la mañana vas a Coatepec, compras lo que falta, y mañana mismo empezamos el tratamiento. Yo te doy el dinero esta noche. Señora, la roya a veces cuando ya está instalada. Mañana, Nazario. Esa noche, Refugio abrió la caja de cedro bajo la cama y contó el dinero disponible con la misma atención que había contado los granos en las plantas esa tarde. Sin prisa, sin drama, con la precisión de quien necesita saber exactamente con qué cuenta antes de decidir cómo usarlo. No era mucho. El velorio había tenido sus gastos, el médico de Xalapa había cobrado lo suyo, y había deudas pequeñas que Benigno dejó sin pagar, porque cuando uno cae enfermo de golpe, no alcanza a cerrar todo lo que tiene abierto. Lo que quedaba alcanzaba para el caldo bordelés y el primer jornal de la temporada, y la compra del almacén de Simpisagua por 3 semanas. Después de eso, el dinero dependía de la cosecha. Refugio hizo los cálculos en papel. Llenó 2 páginas con números que fueron y vinieron y se organizaron en columnas hasta que la imagen fue clara. Si la cosecha salía en el volumen del año anterior, o mejor, si la roya no eliminaba más de 10 o 12 plantas del Maragogipe, y si el precio que pagaba Vallejo se mantenía, el ingreso de esa temporada era suficiente para cerrar el año con un margen pequeño pero real. Había un supuesto implícito en cada uno de esos sí, que ella lograba coordinar la operación entera sin que nadie se la quitara de las manos. Cerró el cuaderno, apagó el candil. La oscuridad del cuarto era total, porque el cielo de esa noche estaba cubierto y no había luna ni estrellas. Refugio se quedó quieta en la cama que olía a ella y a Benigno, y al café que entraba desde el almacén, como si la hacienda entera respirara por ese olor. No lloró. Pensó. Pensó en el orden exacto en que iba a resolver cada problema que se le venía encima, empezando por los más urgentes y terminando por los que podían esperar. Y cuando terminó de ordenar los problemas y asignarles su lugar en el tiempo, durmió. No bien, pero durmió. 3 horas y media antes de que el despertador que había puesto en la mesita de noche la empujara de nuevo hacia la oscuridad anterior al amanecer. Los jornaleros de El Cafetal eran 17 hombres de Simpisagua y de los ranchos cercanos, que volvían cada temporada de café, como vuelven las aves migratorias, por costumbre, por necesidad, y porque el trato en El Cafetal había sido siempre justo, aunque no generoso. Algunos llevaban 8 años viniendo, otros eran más jóvenes, traídos por un padre o un tío, que ya conocía el camino. Entre todos, formaban esa comunidad temporal y eficiente que se arma cada año en las haciendas cafetaleras de la sierra. Saben lo que hacen, saben lo que esperan cobrar, y si el trato no les parece, se van sin discutir a otra hacienda donde el café también esté madurando. Entre los que venían a El Cafetal había también 3 mujeres cosechadoras que llegaban con la temporada: Áurea Zabaleta y su madre Cleotilde, y la hermana menor de Áurea que se llamaba Preciosa y que tenía 19 años y manos que, según Felipe, eran las más rápidas de todo el grupo. Áurea era la que mandaba entre las 3, no porque lo hubiera decidido así, sino porque así lo había establecido la evidencia a lo largo de varias temporadas. Era la que mejor conocía las plantas, la que mejor distinguía el punto exacto de maduración, la que nunca dejaba grano verde en la rama ni grano maduro en el suelo. Su velocidad no era apresuramiento, era precisión que había aprendido a hacer rápido. Refugio convocó a todos en el patio de la hacienda el tercer día.
Llegaron a las 7 de la mañana, algunos con el café de la mañana todavía en el cuerpo, con sus canastas de palma colgadas del brazo y sus sombreros, y la expresión de hombres que esperan instrucciones sin saber todavía de quién las van a recibir. Cuando vieron que en el patio estaba Refugio y no Nazario, hubo un momento de ajuste silencioso, miradas entre ellos, un reacomodo de postura, el tipo de lectura colectiva que hace la gente de trabajo cuando el escenario no es el que esperaba. Macedonio Salinas, el jornalero de 40 años que llevaba 8 temporadas en el cafetal y que tenía esa autoridad informal que da el tiempo y el conocimiento, cruzó los brazos. No era hostilidad, era la postura de quien espera para ver. «Buenos días», dijo Refugio, y su voz salió al patio sin vacilar. «¿Saben lo que pasó esta semana? Don Benigno ya no está y el cafetal lo extraña como todos lo extrañamos. Lo que necesitan saber es lo que sigue. La cosecha empieza mañana. Esta temporada la dirijo yo. Las condiciones son las mismas que siempre. Pago por kilo cortado al precio acordado. Pago los sábados sin falta. Comida al mediodía en la cocina grande. El que tenga alguna duda sobre esto que me lo diga ahora, que es mejor aclararlo hoy que en medio de la cosecha». Silencio. Las chachalacas hacían escándalo en los árboles del lindero, con esa falta de consideración que tienen los pájaros para los momentos importantes. Macedonio habló. Lo hizo con respeto, pero con la firmeza de alguien que no está dispuesto a callarse algo que necesita saber. «Señora, con todo el respeto que le tenemos, una cosecha de café no es lo mismo que llevar una casa. Usted sabe cómo se maneja el beneficio, el despulpado, el fermentado, el secado. ¿Sabe negociar con el beneficiador para que no le robe en el precio?» «Sé lo que necesito saber para empezar», dijo Refugio. «Y voy a aprender lo que me falta mientras lo hacemos, que es como se aprende todo lo que vale la pena. El que quiera irse porque prefiere trabajar para alguien que ya sabe todo, que se vaya hoy y sin rencor. El que se quede trabaja para mí y cobra lo acordado. ¿Alguien se va?» Nadie se movió. Aurea Zabaleta, que estaba en la segunda fila con la canasta en el brazo y el sombrero puesto, miró a Refugio con una expresión que no era compasión ni admiración exactamente. Era algo más concreto que eso, algo que se parece al reconocimiento, la mirada de quien ve en otro algo que ya conoce de haberse mirado al espejo. La primera semana fue la semana en que Refugio descubrió los límites exactos de lo que sabía. Benigno le había explicado el proceso general, le había mostrado las partes de la despulpadora, le había descrito el fermentado con palabras claras. Pero explicar y hacer son dos cosas diferentes. Y hacer por primera vez algo que uno creía entender y descubrir que entendía solo la mitad es una experiencia que tiene su propio sabor. Descubrió el primer día que el despulpado no podía esperar hasta el día siguiente al corte. El grano tiene que entrar a la despulpadora el mismo día que se corta, antes de que el sol baje si es posible, porque si se deja en costal más de 12 horas en el calor de Coatepec, empieza una fermentación no controlada que cambia el sabor del café de maneras que el comprador fino detecta y que Vallejo no, pero que ella quería evitar de todas formas, porque era cuestión de calidad, y la calidad era cuestión de orgullo antes que de precio. Descubrió el segundo día el defecto en el rodillo de la despulpadora. Nazario lo sabía, llevaba meses sabiéndolo. El rodillo derecho no presionaba parejo y dejaba pasar granos sin despulpar que llegaban mezclados con los ya procesados y que había que separar a mano después, lo que costaba tiempo y mano de obra. Benigno lo había sabido también, dijo Nazario, pero había pospuesto la reparación porque siempre había otra urgencia. Refugio lo anotó en su cuaderno junto a la estimación del costo de la reparación y lo puso en la lista de lo que había que resolver antes del fin de la primera semana. Descubrió el tercer día que Felipe Mondragón era capaz de quedarse despierto hasta la medianoche, revisando el grano en el patio de secado sin que nadie se lo pidiera.
Lo encontró a las 11 de la noche, cuando ella misma salió a verificar que el grano estuviera bien cubierto porque el cielo había cerrado y olía a humedad. Felipe estaba ahí, con un candil en la mano, verificando que la lona que cubría el café fuera impermeable y que los bordes estuvieran bien asentados. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Revisando», dijo Felipe. «Si entra humedad al grano esta noche, hay que desecharlo mañana, y ese grano ya fue pagado». Refugio lo miró un momento. «Mañana descansas», dijo. «Mañana vemos», dijo Felipe, que era un hombre que rara vez hacía promesas sobre el día siguiente. Y descubrió, quizás lo más importante de esa primera semana, que Áurea Zabaleta sabía cosas del cafeto que ninguno de los hombres del grupo sabía, porque llevaba más años mirando las plantas de cerca y a menor distancia. Sabía distinguir el punto exacto en que un grano está listo, versus un día antes de estar listo, con solo ver el color bajo cierta luz. Sabía cuáles plantas de la parcela media eran consistentemente más productivas y cuáles tenían un ciclo más lento, por razones de suelo que ella explicó con palabras de campesina que decían exactamente lo mismo que diría un agrónomo con su vocabulario técnico. Sabía, sobre todo, cuando una planta estaba siendo sobreexplotada, cuando el corte de la temporada anterior había ido demasiado lejos y la planta estaba recuperándose todavía, y cuando convenía dejarla descansar, aunque eso significara perder algo de volumen ese año. El sexto día llegó Candelaria Patiño. Llegó a las 8 de la mañana sin anunciarse, con su morral de palma en el hombro y una jarra de atole de guayaba que colocó sobre la mesa de la cocina grande con la autoridad tranquila de quien sabe que lo que trae es bienvenido, aunque nadie lo haya pedido. Candelaria era una mujer de 62 años que vivía a 4 kilómetros de El Cafetal, en una casa pequeña, rodeada de huerto que olía a manzanilla y epazote y a todas las plantas que ella cultivaba por razones que iban de lo medicinal a lo ceremonial. Había sido partera de Zimpisagua y de los ranchos cercanos durante 30 años. Había curado más fiebres con sus tés que el médico de Coatepec con sus medicinas. Y había sido también, en otro tiempo que el pueblo recordaba aunque ella rara vez mencionara, la administradora de la hacienda de su difunto esposo en los años que siguieron a la muerte de él. Esa hacienda sus cuñados se la habían quitado con un juicio que duró 3 años y que ella no pudo sostener hasta el final, porque el dinero se acabó antes de que la justicia llegara. Eso fue hace 20 años. Ahora Candelaria Patiño era la mujer que el pueblo respetaba en silencio y consultaba en secreto, que aparecía sin ser convocada cuando alguien la necesitaba, y que tenía la sabiduría particular de quien ha perdido algo grande y ha aprendido exactamente de qué se compone esa pérdida. «Vine a ver cómo sigues», dijo, sirviendo 2 jarros de atole sin preguntar. «Bien», dijo Refugio. «No te veo bien. Lo que importa no es cómo me veo, es cómo trabajo». Candelaria se sentó. Dejó que el silencio estuviera un momento. «¿Te llegó el recado de Elías Treviño?», preguntó. Refugio levantó la vista del cuaderno de registros. «¿Qué recado?». «Mandó a decir al presidente municipal que él estaba dispuesto a asumir la administración de El Cafetal mientras se aclaraba la situación legal de la propiedad. Que una viuda sin hijos no podía manejar sola una operación de este tamaño. Que era su obligación como familia proteger los intereses de su hermano muerto». Refugio dejó la pluma sobre la mesa. Miró a Candelaria. «¿Y Ramón Fuentes?». «Ramón Fuentes es hombre de Elías desde hace 15 años, por lo menos. Eso sabe todo el pueblo, aunque nadie lo diga en voz alta». «¿Qué va a hacer?». «Por ahora nada. Ramón es hombre que espera a ver cómo se acomoda el polvo antes de moverse. Pero Elías no va a quedarse quieto. Ya mandó a Rosendo 2 veces a hablar con Nazario mientras tú estabas en las parcelas». Refugio sintió algo frío y preciso en el pecho. No era miedo, era la comprensión exacta de que el problema tenía más capas de las que había visto el primer día. No era solo la cosecha, no era solo los papeles,
No era solo don Elías con su pretensión de familia, era que todos esos elementos juntos formaban un cerco que se estaba construyendo alrededor de ella despacio, con paciencia, con la confianza de quien cree que el tiempo trabaja para él. ¿Nazario le abrió la puerta?, preguntó. Candelaria no contestó de inmediato. Refugio se levantó. Gracias por el atole, Candelaria. Encontró a Nazario en el almacén grande, verificando el estado del grano que había entrado el día anterior. Cuando la vio entrar con esa manera de caminar que había adoptado desde el primer día, directa y sin preámbulo, algo cambió en su postura. No era culpa todavía. Era la postura de quien sabe que viene una pregunta que no tiene respuesta perfecta. Nazario, necesito que me digas la verdad en una cosa. ¿Rosendo Treviño vino a hablar contigo mientras yo estaba en las parcelas? Pausa. Vino a preguntar cómo iba la cosecha. ¿Solo eso? Pausa más larga. Me dijo que si había algún problema con la dirección de la operación, que hablara con él, que la familia quería apoyar. ¿Y tú qué le dijiste? Que las cosas iban bien. Eso fue todo lo que le dijiste. Nazario sostuvo la mirada. Había algo detrás de sus ojos que no era tranquilidad, sino algo más complicado. La tentación. No de traicionar exactamente, sino de ceder. De dejarse llevar por la lógica de que quien lleva 12 años en un lugar sabe cómo funciona ese lugar mejor que quien acaba de hacerse cargo, y que quizás el cuñado con dinero y contactos en el pueblo era una opción más sólida que una viuda con cuaderno de registros y vara de fresno. Eso fue todo, dijo. Nazario, dijo Refugio, y su voz no subió ni bajó, sino que se volvió más precisa, como el filo de algo bien afilado. Yo entiendo que esto es diferente a lo que conocías. Entiendo que 12 años de trabajar para Benigno te dieron una manera de ver las cosas que ahora está en duda. No te lo reprocho, pero lo que necesito de ti es una decisión clara. O trabajas para mí con todo lo que eso significa, o no trabajas aquí. No hay un punto medio donde tú recibas instrucciones mías y también escuches propuestas de don Elías. Eso no funciona para la hacienda y no funciona para ti. ¿Qué decides? El silencio duró exactamente lo que necesitó durar. Un zanate cantó afuera. El sol de la mañana entraba por la puerta del almacén y ponía una franja de luz sobre los costales apilados. Me quedo, dijo Nazario. Bien, entonces lo primero que necesito es que mañana desmontes el rodillo derecho de la despulpadora y me digas exactamente qué hace falta para arreglarlo. La semana del tratamiento de la roya fue la semana en que Refugio aprendió lo que significa madrugar antes de que madrugar sea necesario. El caldo bordelés hay que aplicarlo en las horas frescas, antes de que el sol caliente las hojas, porque el calor lo degrada y pierde efectividad. Eso significa estar en la parcela alta del Maragogipe a las 6 de la mañana con la mochila aspersora a cuestas, que es un equipo que pesa lo suyo cuando está lleno y que Refugio nunca había usado antes de esa semana. Aurea la había enseñado a usarlo sin hacer de la enseñanza un evento. Lo hizo de la manera más simple. Lo tomó, mostró cómo funciona la bomba de presión, explicó la distancia correcta de la boquilla a la hoja, demostró el movimiento de brazo que garantiza cobertura pareja y luego le pasó el equipo. Refugio lo hizo. Lo hizo mal la primera vez, con la cobertura desigual y la presión inestable. Lo hizo mejor la segunda. Para el tercer día ya lo hacía bien. Las manos se le manchaban de azul por el sulfato de cobre. Las manchas tardaban días en irse del todo y la gente del pueblo las veía cuando ella iba al almacén de Zimpisagua a comprar algo. Y las veía el presidente municipal cuando se cruzaba con ella en la plaza, y las veía don Elías cuando eventualmente volvía a verla. Manos de trabajo, manos que habían estado haciendo algo concreto y específico en el campo. Eso era lo que decían esas manchas azules a quien supiera leerlas. De las 40 matas del Maragogipe, 8 estaban perdidas cuando Aurea y Refugio terminaron de evaluar con honestidad.
8 plantas que habían pasado el punto de retorno antes de que se iniciara el tratamiento. Las 32 restantes respondieron al caldo bordelés, de manera que fue visible en menos de una semana. Las manchas anaranjadas de las hojas dejaron de extenderse, el amarillo empezó a ceder, los brotes nuevos salían sanos. No era victoria total, pero era suficiente para que la parcela del maragogipe siguiera siendo una parcela y no un lote de plantas enfermas. Fue durante esas mañanas de aplicación del caldo, con las botas embarradas y el cielo todavía morado de madrugada, cuando Refugio y Áurea empezaron a hablar de verdad. No con el propósito de hablar, sino como pasa con las personas que comparten un trabajo físico repetitivo. Las palabras salen solas para llenar el espacio entre una planta y la siguiente. ¿Usted conocía el maragogipe antes?, preguntó Áurea una mañana. Lo caminé con Benigno cuando lo sembró, pero entonces eran plantas chicas que prometían. Esto, señaló con la cabeza hacia las hileras, es lo que se volvieron después. Son plantas que dan trabajo, dijo Áurea. Más que el bourbon y mucho más que el típica. Necesitan más atención, más cuidado, más ojo, pero dan un grano que no es como los otros. ¿Usted ha catado el café del maragogipe? Una vez. Don Benigno nos regaló a mi mamá y a mí un puño de granos al final de la temporada pasada para que probáramos. Lo tostamos en casa y lo molimos y lo preparamos en olla. Era diferente, más suave, pero con algo adentro que el bourbon no tiene. Refugio asintió. Pensó en la revista agrícola de Benigno y en lo que había leído sobre los mercados de café fino en las ciudades grandes. ¿Cuántos kilos cree que van a salir de estas 32 plantas? Áurea calculó sin apresurarse. En buenas condiciones, 30 plantas sanas en su punto dan entre 28 y 35 kilos de grano seco en una temporada normal. Estas no están en condiciones perfectas por la roya. Yo diría 20, tal vez 22. Pero 22 kilos de maragogipe de altura de Coatepec son otra cosa que 22 kilos de bourbon. Sí, dijo Refugio. Son otra cosa. Don Elías apareció de nuevo el 10º día, esta vez con el presidente municipal, que llegó en su calidad oficial con el sombrero de autoridad y la expresión de quien hace algo que preferiría no hacer, pero que la circunstancia le exige. Llegaron a las 11 de la mañana, cuando Refugio estaba en el patio grande supervisando el pesaje del corte. Era el momento más activo del día en la hacienda. Los jornaleros entraban desde el cafetal con las canastas llenas al hombro. Las vaciaban sobre la báscula de plataforma. Nazario registraba el peso en el libro. Los jornaleros recibían su comprobante y volvían al campo. Era un flujo constante y ruidoso que Refugio había aprendido a supervisar sin interrumpirlo, moviéndose entre los grupos, verificando que la báscula no estuviera siendo manipulada, que los números de Nazario coincidieran con los que ella llevaba en su cuaderno separado. Cuando vio llegar a los 2 hombres, terminó de verificar el número que tenía en mano antes de levantar la vista. Don Ramón, don Elías, ¿en qué les puedo ayudar? El presidente municipal se quitó el sombrero con la velocidad de quien quiere parecer cordial. Buenos días, señora Refugio. Venimos de parte del pueblo, pues hay preocupación, como usted entenderá, por la situación de la hacienda en estas circunstancias tan difíciles. ¿Qué preocupación específicamente? Pues la cosecha, señora. La temporada. Es mucha responsabilidad para una persona sola, y el pueblo quiere que las cosas salgan bien, porque de El Cafetal viven muchas familias de Zimpizahua. El Cafetal, dijo Refugio, tiene 17 jornaleros trabajando, un mayordomo, una despulpadora que acabo de mandar reparar, 10 días de corte completados y registros de cada kilo que ha entrado a este patio. ¿Qué parte de todo eso le preocupa al pueblo? Don Elías habló directamente, que era lo que hacía cuando la conversación no avanzaba por donde él quería. Refugio, el notario tiene algunas observaciones sobre la escritura. Hay detalles que conviene revisar, dado que la situación cambió con la muerte de Benigno. No es cuestionamiento de tu buena voluntad.
Es un asunto legal que hay que resolver con cuidado. Los papeles están en orden, dijo Refugio. Yo los tengo. Si el notario quiere revisarlos, que venga el lunes a las 10 de la mañana. Lo recibo aquí con todo gusto. No es tan sencillo como... Don Elías, tengo una cosecha que supervisar y usted está parado en mi patio en la hora de mayor actividad del día. El lunes a las 10, el notario tiene mi puerta abierta. Si hay algo más que no pueda esperar hasta el lunes, me lo dice ahora. Hubo un silencio breve y tenso. El presidente municipal carraspeó. Se puso el sombrero. Miró a don Elías de una manera que dijo, sin palabras, que esto no estaba funcionando de la manera que habían planeado. Cuando se fueron, Felipe Mondragón, que había estado cargando costales a 4 metros de distancia, sin levantar la vista en ningún momento, se permitió una sonrisa pequeña, que vivió exactamente el tiempo que tardó en darle la espalda al patio y entrar al almacén. El lunes llegó el notario. No llegó solo, llegó con don Elías, con Rosendo y con un licenciado Portilla que venía de Xalapa con maletín de cuero marrón y traje que costaba más de lo que ganaba un jornalero en 3 meses. Llegaron a las 10 en punto, que fue lo único que hicieron según lo acordado. Refugio los recibió en la sala. Sobre la mesa estaba la caja de cedro, abierta. Cada documento en su lugar, ordenado por fecha, con marcadores de papel entre las secciones. Sobre la mesa también estaba Candelaria Patiño, sentada en la silla de la esquina, con las manos cruzadas sobre el regazo y la expresión serena de quien ha visto cosas más complicadas que esta y ha sobrevivido para contarlo. El notario revisó los documentos con la atención profesional que lo caracterizaba. Era hombre honesto que había llegado en mala compañía, y esa honestidad se veía en la manera en que leía, sin buscar activamente el error que sus acompañantes querían que encontrara, sino leyendo lo que estaba escrito. El licenciado Portilla también leyó, con la concentración de quien tiene que justificar el viaje desde Xalapa, encontrando algo, lo que sea. Una coma fuera de lugar, un testigo cuestionable, una fecha inconsistente. No encontró nada. La escritura estaba perfecta. Nombre de Refugio Montoya de Castellanos en cada lugar donde debía estar. Firma de Benigno en orden. Firma de ella en orden. Testigos identificados y verificables. Sello del notario anterior con fecha y registro. Todo en el orden correcto y en el estado correcto. El licenciado Portilla cerró su maletín con un clic que fue la admisión de que el viaje había sido en vano. «Los documentos parecen estar en regla», dijo, con el tono de alguien que usa el verbo parecer, porque admitir que están en regla es demasiado definitivo. «Parecen o están», dijo Refugio. «Están», dijo el notario, mirando a don Elías de una manera que decía, no había nada que hacer aquí. Cuando salieron, don Elías en último lugar, con esa manera de irse que tienen los hombres que no están acostumbrados a salir sin haber obtenido algo, Candelaria se levantó de la silla de la esquina, tomó su morral de palma y se detuvo junto a Refugio antes de irse. «Bien hecho», dijo en voz baja. «No hice nada», dijo Refugio. «Solo puse los papeles sobre la mesa». «Eso», dijo Candelaria, «es exactamente lo que había que hacer». La tercera semana trajo la lluvia antes de lo esperado. No fue una lluvia de aviso. Fue la lluvia de octubre que en la sierra de Coatepec tiene su propia manera de anunciar que viene. El viento cambia de dirección primero, desde el sur hacia el noreste, con un olor específico que los hombres del campo reconocen como agua en camino. Luego el cielo se pone de ese verde oscuro y pesado que hace que todo parezca más pequeño debajo de él. Y luego llueve. 3 días, a veces 4, sin parar. Una lluvia tupida y persistente que convierte los caminos de terracería en ríos de lodo rojo y que si cae sobre café maduro en la planta, lo puede pudrir en 48 horas. Refugio tomó la decisión la noche antes de que empezara. Lo sabía desde que el viento cambió a las 4 de la tarde. Convocó a Nazario y a Felipe y a Áurea en el almacén grande a las 7 de la noche.
con el candil encendido sobre la mesa y el cuaderno de registros abierto. «Mañana cortamos todo lo que esté en punto», dijo. «Las 3 parcelas, sin importar que la parcela media no haya llegado a su turno todavía. Todo lo que tenga color rojo se corta mañana». «Hay granos en la media que todavía están en transición», dijo Nazario. «Si los cortamos verdes, bajan la calidad del lote. Los verdes los dejamos, solo lo que esté en rojo, y a los que estén en el límite, que decida Áurea». Áurea asintió sin comentar, que era su manera de decir que entendía y que estaba de acuerdo. «¿Y si la lluvia dura más de 2 días?» preguntó Felipe. «Si dura más, perdemos lo que no pudimos cortar. Pero si no cortamos mañana lo que está listo, perdemos todo. Eso no es opción». Nazario aceptó, no con entusiasmo, pero con la aceptación de quien reconoce una lógica que no puede refutar aunque le cueste. «A las 5:30 en el cafetal», dijo Refugio, con toda la gente. La mañana siguiente, los 17 jornaleros y las 3 cosechadoras estaban en el cafetal antes de que el cielo terminara de aclarar. Áurea dirigía el corte de la parcela alta con esa eficiencia silenciosa suya que no requería de órdenes repetidas. Felipe coordinaba la baja. Nazario supervisaba la media, seleccionando con cuidado entre lo que estaba y lo que no estaba, marcando las plantas con granos todavía en transición para una segunda pasada si el tiempo lo permitía. Y Refugio iba de una parcela a la otra con las botas en el barro que ya empezaba a formarse, aunque todavía no llovía, revisando el ritmo, verificando que los costales no se llenaran de más porque el exceso de peso en la cuesta los hacía difíciles de bajar, resolviendo los pequeños problemas que surgían cada hora. Una planta cuya rama estaba tan cargada que el peso la había doblado hasta el suelo y había que cortarla antes de perder los granos, una disputa entre 2 jornaleros sobre cuál sector le correspondía a cada uno. Un costal que se había roto y cuyo contenido había que rescatar antes de que el barro lo llegara. La lluvia empezó a las 11 de la mañana con esa decisión definitiva que tiene cuando finalmente llega. Para las 12 era lluvia de verdad, la lluvia de 3 días que el viento había prometido, y los jornaleros seguían cortando con los sombreros calados y la ropa empapada porque Refugio seguía en el cafetal y nadie iba a irse antes de que ella se fuera. Para las 3 de la tarde, el 83% de la cosecha en punto estaba en costales en el almacén grande. El resto, la parte que Nazario había marcado como en transición en la parcela media, quedó en las plantas bajo la lluvia. Refugio cerró el almacén, revisó que las lonas estuvieran bien aseguradas sobre el grano en el patio de secado, pagó a todos los jornaleros el jornal completo del día, aunque solo habían trabajado hasta las 3, y entró a la hacienda empapada de los pies a la cabeza. Fue entonces en el corredor de la hacienda con la lluvia arreciando afuera y el olor del café húmedo en el aire, cuando el cuerpo le cobró lo que le debía. No fue de golpe, fue acumulativo. Las 3 semanas de madrugar antes del amanecer, de caminar las parcelas, de cargar la mochila aspersora, de sentarse con los números hasta la medianoche, de recibir a don Elías y al notario y al presidente municipal con la cara tranquila que se requería tener, de escuchar a Candelaria y hablar con Nazario y dirigir a los jornaleros y aprender lo que no sabía sin que nadie viera que lo estaba aprendiendo. Todo eso llegó de golpe en forma de fiebre, el tipo de fiebre que no tumba de inmediato, pero que pone una capa de vidrio sucio entre uno y el mundo. Se acostó a las 4 de la tarde. Fue la primera vez desde la muerte de Benigno que se acostaba antes de la medianoche. Cuando Felipe pasó a preguntar instrucciones a las 7 de la mañana siguiente, Refugio las dio desde la cama con la voz ronca y los ojos que brillaban más de lo normal. El grano del patio de secado no se mueve hasta que escampe. Si el sol sale, aunque sea 2 horas, lo extienden para que tome aire. La despulpadora no se prende hoy. El aire está demasiado húmedo y el fermentado saldría mal. El inventario del almacén que lo haga Nazario y que me traiga los números esta tarde.
Felipe tomó nota mental sin escribir nada, que era su método, y se fue. Refugio se quedó mirando el techo de vigas de madera del cuarto. Escuchaba la lluvia golpear el tejado y los charcos formarse en el patio y el cafetal del cerro, recibir el agua que iba a lavar lo que quedaba en las plantas y que tal vez lo pudriría antes de que pudieran cortar. Y ese pensamiento la acompañó durante horas sin que pudiera hacer nada con él, porque su cuerpo había decidido que hoy no había luchado tanto en su vida. Ese fue el pensamiento que llegó en la tarde, con la fiebre en su punto más alto, claro y sin drama como una afirmación de hecho. Nunca antes había cargado tanto peso en tan poco tiempo, y con tan poco margen de error. Benigno muerto, la hacienda sin cabeza, la cosecha corriendo contra el reloj, don Elías buscando cada grieta en sus defensas, la roya en el Maragogipe, la lluvia anticipada, y ahora la fiebre que la tumbaba precisamente cuando no podía tumbarse. ¿Era suficiente lo que había hecho? La pregunta llegó sola, sin invitación. Se quedó en el cuarto con la lluvia y la fiebre y el olor a café húmedo. ¿Era suficiente? ¿La cosecha que había cortado antes de la lluvia era suficiente? ¿Los registros que llevaba eran suficientes? ¿El tratamiento de la roya había llegado a tiempo? ¿Había tomado las decisiones correctas o había tomado las decisiones que le parecían correctas, que no es lo mismo? Se incorporó en la cama. Fue hasta la mesa con las piernas que pesaban más de lo normal. Abrió el cuaderno. Los números estaban ahí, sin mentir, sin consolar, sin dramatizar. El volumen cortado esa temporada hasta el momento era mayor que el del año anterior en la misma fecha. El grano de las parcelas baja y alta era de buena calidad según la evaluación visual de Áurea, mejor que el promedio de los 2 años anteriores. Las 32 plantas del Maragogipe que habían sobrevivido a la roya estaban produciendo. Los jornaleros habían trabajado bien bajo la lluvia sin protesta. No era certeza, pero era suficiente para seguir. Refugio cerró el cuaderno. Tomó el té de canela que Candelaria había dejado en la cocina la visita anterior y que Felipe había calentado y traído sin que nadie se lo pidiera. Se tomó el té. Esperó a que la fiebre bajara lo suficiente. Cuando bajó, se puso las botas. Eran las 2 de la tarde cuando cruzó el patio hacia el almacén bajo la llovizna que quedaba de la lluvia grande, que ya cedía aunque no había terminado. Y fue en ese cruce, con el patio vacío y la llovizna en la cara y las botas en el lodo rojizo de Veracruz, cuando entendió algo que no había podido ver mientras corría de problema en problema. Lo entendió de golpe, con esa claridad particular que a veces regala el cansancio cuando ya no puede sostener los filtros. Que lo que estaba haciendo no era solo salvar la cosecha del cafetal. Era demostrar algo que no debería necesitar demostración, pero que el mundo exigía de ella de todas formas. Eso era lo que más le pesaba de todo. No el trabajo físico, no el cansancio, no los problemas, sino el hecho de que tenía que probar lo que ningún hombre en su lugar habría tenido que probar, que si Benigno hubiera muerto y el que quedara hubiera sido su hermano, don Elías no habría mandado ningún abogado de Xalapa ni ningún recado al presidente municipal. Que si quien cruzara ese patio fuera un hombre de 40 años, con la misma experiencia y los mismos papeles, los jornaleros no habrían cruzado los brazos el primer día y los notarios no habrían revisado cada coma de la escritura. El pensamiento la detuvo en la mitad del patio. Lo dejó estar. No lo peleó, ni lo justificó, ni lo explicó. Lo miró de frente, como se mira una planta enferma antes de decidir qué hacer con ella, con el reconocimiento claro de lo que es. Luego siguió caminando, porque la injusticia de la cosa no cambiaba la cosa. El cafetal no esperaba a que el mundo fuera justo, y ella tampoco. Candelaria vino esa tarde sin morral ni jarra. Llegó con los brazos libres y se sentó en la cocina mientras Refugio comía algo que no recordaría haber preparado. ¿Ya bajó la fiebre? Ya. ¿Y lo otro? Refugio la miró. ¿Qué otro? El cansancio que no es del cuerpo, el que se ve en los ojos más que en la cara.
Refugio dejó la cuchara. Miró las manos sobre la mesa. Las manos manchadas de azul del caldo bordelés, con los nudillos ásperos de los días de cosecha, con la uña del índice derecho partida de cuando resbaló en la cuesta de la parcela alta y se agarró de una rama. «Estoy cansada de probar», dijo, y fue la primera vez que lo dijo en voz alta para alguien que no era ella misma. Candelaria no dijo nada de inmediato. Dejó que esas palabras ocuparan su espacio en el cuarto. «Yo perdí mi hacienda», dijo al fin, con la calma de quien menciona un hecho viejo. «Ya lo sabes. Los cuñados me la quitaron con un juicio que duró 3 años y que no pude sostener hasta el final. Y no te digo esto para comparar, Refugio, porque no es lo mismo y tú lo sabes. Te lo digo porque quiero que entiendas algo que yo entendí tarde. No perdí porque fuera mujer. Perdí porque no tenía los papeles en regla, porque no tenía la cosecha hecha, porque la gente que trabajaba conmigo se fue cuando los que tenían más dinero que yo les ofrecieron algo mejor. Eso es lo que me quitó la hacienda, no ser mujer». Refugio escuchó. «Tú tienes los papeles», continuó Candelaria. «Tú tienes la cosecha casi hecha. Y tienes a Felipe, que no se ha ido. Tienes a Áurea, que sabe cosas de ese cafetal que ninguno de nosotros sabíamos. Tienes a Nazario, que es complicado pero que se quedó. Lo que tienes tú, que yo no tuve, son mejores condiciones. No desperdicies la energía que te queda en el cansancio de probar. Gástala en terminar». Refugio estuvo en silencio un rato largo. Afuera la lluvia había parado de verdad, y los zanates volvían a hacer ruido en el laurel de la India como si el sol fuera a salir en cualquier momento, aunque ya era tarde para eso. «¿Y si no es suficiente?», dijo. «¿Suficiente para qué?». «Para que crean». Candelaria tomó la cuchara de la mesa y se la devolvió a Refugio. «Come», dijo. «No trabajas para que crean, trabajas para que la cosecha salga. Si sale, van a creer de todas formas, y si no creen, la cosecha ya salió». Refugio miró la cuchara en su mano. Luego empezó a comer. La última semana de cosecha llegó con el sol que merecía. El sol de noviembre en la sierra de Coatepec es diferente al de julio. Viene limpio, sin la carga húmeda del verano, con esa luz que seca el grano en el patio de secado en horas, y hace que el cafetal tenga un color diferente al de las otras estaciones, más quieto, más terminado, como si la planta supiera que ya hizo lo que tenía que hacer. Refugio ya no corría entre las parcelas. Había aprendido, en estas 4 semanas, la diferencia entre supervisar y controlar, entre estar presente y estar encima. Nazario ya sabía lo que se esperaba de él en el almacén y en la despulpadora. Felipe ya sabía cómo revisar el grano en el patio sin que nadie le dijera cómo. Áurea ya dirigía el corte de la parcela alta con la autoridad natural que se gana haciendo las cosas bien durante suficiente tiempo. Lo que Refugio hacía ahora era lo que solo ella podía hacer: ver el conjunto, tener en la cabeza al mismo tiempo el estado de las 3 parcelas, el volumen en el almacén, el dinero disponible en caja, el acuerdo pendiente con el beneficiador y el problema del Maragogipe, que no era ya un problema de roya, sino un problema de mercado. Ese problema lo había estado pensando desde la 2ª semana y ahora tenía una forma más clara. El beneficiador Próspero Vallejo compraba café, todo el café de la región, a todos los productores, al precio que él fijaba, porque era el único comprador disponible en un radio razonable. Era el tipo de monopolio que no se llama monopolio, pero que funciona exactamente igual. La falta de alternativa hace que el precio del vendedor sea el precio. Punto. Benigno lo había aceptado año tras año, porque cambiar eso requería encontrar otro comprador, y encontrar otro comprador requería contactos fuera de la región, que Benigno no había buscado porque tenía suficiente con lo que había. Pero el Maragogipe era diferente. El Maragogipe era el tipo de café que los compradores de ciudades grandes buscaban. Refugio lo había leído.
los establecimientos nuevos de la colonia Roma y la colonia Juárez en la Ciudad de México, que la revista agrícola de Benigno describía como cafeterías de especialidad, estaban pagando precios que hacían que el precio de Vallejo pareciera una broma. No para cualquier café, para café de altura, de variedad singular, de productor verificable, para exactamente el tipo de café que estaba creciendo en la parcela alta de El Cafetal. Refugio no tenía contacto en la Ciudad de México, pero Candelaria sí. Candelaria tenía un sobrino en Xalapa que comerciaba con productos de la región, y ese sobrino conocía a un importador de la Ciudad de México que compraba café de especialidad para distribuir a esos establecimientos. Era una cadena con varios eslabones. Cada eslabón podía romperse, pero era una cadena que existía. La semana antes de terminar la cosecha, Refugio mandó a Candelaria a Xalapa con una muestra de 200 gramos de maragogipe seco, un precio mínimo escrito en papel, y la instrucción precisa: no volver sin una respuesta de sí o no. Candelaria volvió 3 días después. Volvió con un sí y con un precio que era el doble de lo que pagaba Vallejo. No el triple como Refugio había leído que era posible en los mejores casos, pero el doble era suficiente para que los 22 kilos de maragogipe que esa temporada podía ofrecer cambiaran los números de manera significativa. El único problema era que el comprador quería todo el maragogipe disponible, y 22 kilos no era suficiente para sostener una relación comercial real. «Dile que este año son 22 kilos», dijo Refugio, «y que el año que viene son 100, si la planta sobrevive y crece como debe crecer». «¿Puedes garantizarlo?», preguntó Candelaria. «No, pero lo voy a intentar de todas formas, y eso es más de lo que puede garantizar cualquier hombre que no ha pisado esa parcela». Candelaria mandó el mensaje. El comprador aceptó. Era el primer contrato que Refugio Montoya de Castellanos hacía directamente, sin intermediario, con su nombre solo en el papel. La cosecha terminó el último día de noviembre con la naturalidad de las cosas que llegan a su fin cuando deben llegar. No hubo ceremonia. Los jornaleros entregaron las últimas canastas. Nazario cerró el almacén grande con el candado que rechinaba porque había que ponerle aceite. Felipe limpió la despulpadora por última vez en la temporada con la concentración de quien cuida una herramienta que necesita durar muchos años más. Y Aurea Zabaleta caminó desde la parcela alta hasta el patio cargando su canasta vacía y su sombrero en la mano libre. Refugio estaba en el patio cuando llegaron todos acumulándose sin haberlo planeado, el tipo de congregación que no se convoca, sino que sucede. Miró el almacén cerrado, la despulpadora limpia, los costales apilados que mañana iban a empezar a moverse hacia Coatepec. Miró a las personas que habían hecho que todo eso existiera. Macedonio se acercó. Se quitó el sombrero con la seriedad de quien hace un gesto que no está acostumbrado a hacer, pero que ha decidido hacer de todas formas. «Buena cosecha, señora», dijo y extendió la mano. Refugio le estrechó la mano. No dijo nada porque no hacía falta. Uno por uno, los que quisieron hicieron lo mismo. No todos. Algunos se fueron directamente hacia la salida con el pago en el bolsillo y la canasta al hombro, que también era una forma de decir algo. Pero los que se quedaron a estrechar la mano fueron suficientes para que el patio tuviera un peso diferente al que había tenido el primer día. Aurea fue la última. Se quedó cuando los demás ya habían empezado a irse y miró a Refugio con esa mirada directa que había tenido desde el principio, la mirada que no pedía ni ofrecía, sino que simplemente veía. «El año que viene vuelvo», dijo. «El año que viene hay más maragogipe que cuidar», dijo Refugio, «y quiero que tú estés a cargo de esa parcela». Aurea asintió, no como quien acepta un favor, como quien acepta algo que le corresponde. El día que Refugio fue al banco de Coatepec a depositar el ingreso de la temporada fue el primer día desde la muerte de Benigno que salió de Zimpizagua sin destino de trabajo. Fue sola.
Se puso la ropa de salir, limpia y planchada, aunque no elegante, y tomó el camino a Coatepec con el paso de quien tiene a dónde ir y sabe cómo llegar. En el banco la hicieron esperar, que era lo que siempre pasaba con las mujeres solas que llegaban a hacer trámites. Primero la recibió un empleado joven que no tenía autoridad para lo que ella necesitaba. Luego le explicó que la cuenta estaba a nombre de ella, que los papeles eran válidos, que ella era quien decía ser. Luego la atendió alguien con más rango que revisó los mismos papeles y llegó a la misma conclusión que era evidente desde el principio. Refugio esperó con paciencia en cada paso, no porque la situación le pareciera justa, sino porque pelear contra la burocracia de un banco en un día de diciembre no era la batalla que le correspondía a ese momento. La batalla que correspondía a ese momento era depositar el dinero, que fue lo que hizo. Cuando salió, el sol de diciembre pegaba en las calles empedradas de Coatepec con esa luz de fin de año que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Las bugambilias en las fachadas de las casas del centro estaban en su momento de mayor intensidad. Ese rojo que en las bugambilias de Veracruz llega con el frío seco del norte. El olor a café tostado mezclado con tortillas y con algo que podía ser atole de guayaba venía de algún puesto invisible. Refugio se detuvo en la banqueta. Respiró ese aire. No había ganado todo. La roya había dañado el maragogipe y 8 plantas estaban perdidas. La lluvia anticipada había dejado en las plantas algo del corte que no pudieron hacer a tiempo. Don Elías seguía siendo Don Elías, y el mundo seguía siendo el tipo de mundo que pedía prueba donde no debería pedir prueba. Nada de eso había cambiado. Pero el cafetal era de ella, y la cosecha había salido, y el maragogipe tenía comprador, y los jornaleros habían cobrado, y el contrato con el importador de la Ciudad de México estaba firmado con su nombre. Y en el escritorio de la hacienda había un cuaderno con todo lo que había aprendido ese año, escrito con su letra, que nadie podía quitarle porque ya estaba dentro de ella. En enero, Felipe empezó a podar con la técnica que Aurea le había enseñado durante la temporada. Una técnica que dejaba más luz, entrar al grano en formación. Refugio observó la primera mañana, y luego lo dejó trabajar porque la técnica era buena, y Felipe era cuidadoso, y no todo tenía que pasar por sus manos para ser correcto. En febrero, el importador de la Ciudad de México confirmó que los 22 kilos de maragogipe habían llegado a 3 establecimientos de la colonia Roma, y que los 3 habían preguntado si habría más el año siguiente. Refugio le escribió directamente al importador. Era la primera carta de negocios que redactaba en su vida. La escribió 3 veces antes de quedar conforme, verificando cada palabra, asegurándose de que el tono fuera el correcto. Firme, sin ser brusco, concreto, sin ser frío, con el precio mínimo establecido desde el principio para que no hubiera malentendidos después. En marzo, la roya no volvió. Las 32 plantas del maragogipe empezaron a brotar con esa fuerza particular que tienen las plantas, que sobrevivieron algo difícil y que parecen recordarlo en cada hoja nueva que sacan. En abril, Don Elías mandó a decir que quería hablar. Refugio lo recibió en la sala con café de El Cafetal, en las tazas buenas. Don Elías llegó solo, sin abogado ni hijo, lo que ya era una señal de que esta visita tenía propósito diferente a las anteriores. «Vine a proponerte algo», dijo. «Dígame». «Rosendo necesita ocuparse en algo útil. Es muchacho capaz. Podría ayudarte aquí con la administración y las cuentas, que es mucho trabajo para una persona sola». Refugio lo miró. Entendió de inmediato la geografía de la propuesta. Si Rosendo entraba a administrar las cuentas de El Cafetal, el pie de Don Elías quedaba adentro, y lo de adentro siempre es más difícil de sacar que lo de afuera. «Las cuentas las llevo yo», dijo. «Sí, pero siempre es mejor tener apoyo». «Don Elías, las cuentas las llevo yo, y la administración también. Si Rosendo necesita trabajo, le recomiendo con gusto a quien me diga. Hay haciendas en la región que buscan gente capaz». Don Elías apretó la taza.
La dejó en la mesa. Eres terca, Refugio. Soy consistente, dijo ella. Hay diferencia. Don Elías se fue. Fue la última vez que entró a esa sala con esa pretensión. No fue la última vez que buscó la manera de cuestionar lo que ella hacía, porque los hombres de su tipo no se rinden de golpe, sino que van cambiando de táctica hasta que las tácticas se les acaban. Pero ese día algo se cerró, no con portazo ni con discurso, con el sonido suave de una puerta que se cierra sola cuando el viento deja de empujar. La segunda cosecha de Refugio Montoya de Castellanos en el Cafetal empezó en octubre del año siguiente con 93 kilos de maragogipe prometidos al importador de la Ciudad de México. No eran los 100 que había prometido porque habían perdido 7 plantas en una granizada de julio que nadie anticipó. Pero 93 kilos a ese precio eran mejor negocio que 100 kilos al precio de Vallejo. Y Vallejo seguía comprando el Bourbon y el Típica, porque eso no había cambiado. El Cafetal ahora tenía 2 mercados, el de siempre y el nuevo, y 2 mercados eran mejor que uno, por razones que no necesitaban más explicación que esa. La noche antes de que empezara el corte, Refugio caminó las parcelas sola. Era tarde, el cielo de octubre entre lluvia y lluvia a veces regala noches sin nubes, y el Cafetal bajo las estrellas de la sierra de Coatepec tiene ese aspecto de cosa viva que tiene todo lo que crece cuando nadie lo está mirando trabajar. Se detuvo en la parcela alta entre las plantas del maragogipe, las tocó, las hojas sanas, firmes, sin el amarillo de la roya, los granos en formación, pequeños todavía en esa fecha, prometedores. Pensó en Benigno, no con el dolor de la primera semana ni con la urgencia de las primeras 4 semanas, con algo más tranquilo, más honesto. Benigno había sido un buen hombre que la había respetado en formas que el mundo exterior no veía. Le había explicado las cosas y le había pedido su opinión en los momentos en que otros hombres no consultaban a sus mujeres. Pero también la había mantenido, sin querer, lejos del centro de lo que pasaba, no por maldad, sino por la costumbre de ese México, y de ese tiempo, y de esa manera en que estaban hechas las cosas. Esa distancia había tenido un costo que ninguno de los dos había visto, hasta que ya no estaba él. El costo había sido que nadie creía que ella podía, y ella había tenido que probar desde cero, con el Cafetal corriendo y la roya avanzando, y don Elías moviendo fichas, y la lluvia llegando antes de tiempo, y la fiebre tumbándola 4 días, cuando no podía darse el lujo de estar tumbada. Había podido, eso era lo que importaba, no que todos lo reconocieran, ni que alguien pidiera disculpas, ni que Sin Pisagua organizara ninguna celebración. Importaba que el Cafetal existía y que el maragogipe tenía comprador, y que el cuaderno con 2 años de registros escrito con su letra estaba en el escritorio, y que ese conocimiento ya no estaba afuera de ella, sino adentro. El reconocimiento llegó de donde menos lo esperaba. Macedonio llegó un domingo de noviembre al terminar la segunda temporada sin que nadie lo hubiera convocado. Llegó con el sombrero en la mano y una expresión diferente a todas las que Refugio le había visto desde el primer día en el patio. «Señora Refugio, vengo a pedirle un favor». «¿Cuál?» «Mi hija mayor quiere trabajar en la cosecha el año que viene. Tiene 16 años y tiene manos para el trabajo, yo la enseñé. Pero no quiero mandarla a una hacienda donde no sé cómo tratan a las mujeres que trabajan». Refugio lo miró un momento. «¿Y qué vas a decirle?» Macedonio tardó lo que tardó. «Le voy a decir que aquí sí», dijo. «Si usted me dice que sí, dile que sí, que venga con Aurea el primer día de corte». Macedonio se puso el sombrero, se fue, y esa conversación de menos de 5 minutos fue la más corta y la más larga que Refugio tuvo en 2 años de dirigir el Cafetal. El Cafetal siguió siendo de Refugio Montoya de Castellanos. La escritura nunca fue disputada con éxito porque los papeles estaban en orden, y Refugio nunca bajó la guardia sobre los papeles. El maragogipe creció hasta 140 plantas en los 4 años siguientes,
y el contrato con el importador de la Ciudad de México se renovó cada año con precios que subieron 3 veces en ese periodo. Áurea Zabaleta se convirtió en responsable permanente de la parcela alta. La hija de Macedonio llegó el 3er año y resultó ser lo que su padre había prometido. Nazario Chavero siguió como mayordomo hasta que se retiró con una pensión pequeña que Refugio le pagó, porque era lo justo, aunque nadie se lo pidiera. Felipe Mondragón tomó su lugar y resultó ser exactamente quien el cafetal necesitaba ahí. Don Elías Treviño murió en 1941. Para entonces ya no intentaba nada contra el cafetal, no porque hubiera cambiado de opinión, porque los números de El Cafetal hablaban solos, y contra los números no hay argumento que dure. Lo que quedó al final no fue solo el café, ni los papeles, ni el contrato con la Ciudad de México. Fue un cuaderno con 10 años de registros escritos a mano. 2 temporadas de aprendizaje escritas en el cuerpo. El conocimiento exacto de cómo funciona un cafetal de altura en la Sierra de Coatepec, desde el primer grano hasta el último papel. Y la certeza de que ningún obstáculo, ni el legal, ni el familiar, ni el climático, ni el propio cuerpo cayendo en fiebre en la mitad de todo, había sido suficiente para detener lo que ella había decidido hacer. Y en la parcela alta de El Cafetal, entre las plantas del maragogipe que ya crecían altas y cargadas y sanas, si uno se paraba en silencio a la hora en que el sol empieza a bajar por el otro lado del cerro y el viento de la sierra trae el olor del café en floración, era posible entender algo que Refugio Montoya de Castellanos nunca dijo en voz alta, porque no era mujer de decir lo que podía simplemente ser, que la tierra no sabe quién es el dueño, la tierra solo sabe quién la cuida. Y ella la había cuidado. Si alguna vez en su vida usted se propuso algo en lo que nadie creía más que usted mismo, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, actívenos la campanita y déjenos su like. Estas historias viven porque usted las escucha, y cada historia que escucha es una manera de decir que lo que esta gente vivió importa todavía. Hubo algo que usted conquistó a pura voluntad cuando todo, la gente, las circunstancias, hasta el cansancio propio, le decía que no podía. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Y usted que nos escucha, hubo una vez en que la única persona que no dudaba de usted era usted mismo, y de todas formas, ¿siguió? Cuéntenos en los comentarios.